Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. A este día, Ñamoñe Buenuina, el primer día del mes de marzo, tercer mes del año 2026. Yahambe, Catuje Seina lleva Peñandeyara, Baesha va, Ome Eñande, Peñandere Coená, cada día. Así es que tenemos que ser muy agradecidos, escuchar su palabra y escuchando su palabra hacerlo parte también de nuestra propia existencia. Upeco y Kiana lleva Peñande Acame, Peñandere Cobepe, Apelaña Moyana en práctica. Hoy estamos, queridos amigos, ya en la segunda semana, segundo domingo, iniciamos el tiempo de Cuaresma. La palabra de Dios la escuchamos desde el libro del Génesis, capítulo 12, del 1 al 4a. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Queridos amigos, una lectura muy simple, muy sencilla, pero habemos con este capítulo 12 del libro del Génesis, queridos amigos, inicia nuestra historia de la salvación. Va historia. Historia yo suelo decir así en forma de trabalengua con los alumnos normalmente, la hora de estudio bíblico, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Son los acontecimientos, queridos amigos, que nosotros vamos teniendo y viviendo en el día a día. Peñandere Cobe, Peñandeya Yapoañaina, Peucuan, Eañande, Upe Peñandeya Yesa Cuana, Peñandeyara, Ñandere Noija. Y miren, queridos amigos, dos aspectos muy importantes y un tercero después como conclusión. Primero, el hecho de que Dios actúa, es Dios el que llama. Oye, de siempre algo como misión. Deja tu tierra y vete a aquella tierra que yo te mostraré, Ñandeyara. Primera cosa hoy, Peñandeyara, entonces, Ñandere Noy, Peñandeyara, Ñandejina Epala. Segundo elemento. Es decir, ¿cuál es la tierra de promisión? ¿Qué es lo que Dios nos pone como objetivo? Deja tu tierra, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera, en fin, de relacionarnos con los demás, nuestra manera, queridos amigos, también de hacer que nuestra vida sea relación con los demás. Porque sino que nosotros vivimos en una comunidad y en esta comunidad nosotros tenemos que entender qué es el objetivo, qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Entonces, entendiendo esa palabra de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad divina del Señor, entonces vamos a ponernos a caminar. Pero pebeña de Jaycuana y lleva, baila Jaycuata moto para la yajatañina. Añande Yara oye y yo te voy a mostrar. Vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Llame etande amondo de UPB de celular la ubicación. Móvala de Jotarén. Móvala de GPS en de Huerajabana. ¿Cuál es tu brújula en este caminar? Queridos amigos, este es el segundo elemento importante. Quiere decir que tiene que haber un objetivo claro y concreto. Primero en nuestra vida,
Primero, darnos cuenta nosotros, nuestra propia existencia. Primera cosa. Y luego, queridos amigos, está la respuesta del hombre. Ante este llamado de Dios y ante este objetivo que el Señor nos pone, los dos elementos esenciales y fundamentales del día de hoy, en este segundo domingo de Cuaresma, entonces viene la respuesta. Miren cómo termina, queridos amigos, nuestra lectura del día de hoy. En este versículo 4 dice, Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Obediencia. Ese es el sustantivo, esa es la palabra clave, queridos amigos, que hoy también nosotros tenemos que entender. Ñande Yaraco domingo el primero del tiempo de Cuaresma, de las tentaciones, el poder, el placer, la plata, son tentaciones que sintetizan nuestra propia vida, las tentaciones que nosotros vamos a encontrar en el día a día. Pero ñande Yara ñande segundo paso este día el segundo domingo de Cuaresma y ñande bueno, tenés que dejar entonces todo aquello que te va a llevar por un mal camino, todo aquello que no te va a llevar a tu realización y planificación como persona. A ver entonces a poner de será llevas en domina las etande. A poner de será ya upeas a ñepunu eguata. Deja tu tierra, quiere decir eso. Deja las tentaciones, deja las cosas negativas, deja aquello que no te va a ayudar a caminar hacia un objetivo esencial y fundamental. Hago entonces a esa candeja de a la ubicación, a ver la GPS a esa candeina, a autore guatatareina, a autore yuta leika tu hanwai shan de hewi oiko gente, de hewi oiko. Entonces, queridos amigos, lo que Dios quiere de nosotros, la realización y la planificación. Upeago dice peñaneñe teológico, dice resurrección. Resurrección quiere decir la realización, la planificación, el hombre que llega a su objetivo, llega a realizarse así según el plan y el designio de salvación del Señor. Entonces ahí están los dos primeros elementos, pero ahora necesitamos, queridos amigos, una respuesta. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Y es interesante, queridos amigos, porque en cuanto ñandeye ya pobe ñande yara y ñande obedecemos y vivimos de acuerdo a los valores, los principios, la honestidad, el amor, la generosidad, la solidaridad, la entrega. Pero desde adentro tiene que salir, queridos amigos. Estas cosas tenemos que nosotros ir cultivando, pero desde adentro, en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, vienen las consecuencias, queridos amigos, de esta obediencia, de este hacer lo que Dios nos pide. Y eso va a venir, queridos amigos, pero por antonomasia se dice, es decir, por esencia, por consecuencia del bien que nosotros hacemos. Pero así también, queridos amigos, el Señor nos dice que si nosotros tomamos un mal camino, también como consecuencia, ñambraí lleva la ñandere kobe, ñambraí la ñane comunidad, ñambraí la ñane neta. Cuando nosotros, queridos amigos, no cumplimos y no hacemos la voluntad del Señor. Por eso la consecuencia dice, yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición, queridos amigos, para los demás. En este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Ser bendición para nuestra familia, ser bendición para nuestro país, ser bendición para nuestra iglesia. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma y estamos en el primer día del tercer mes del 2026, 1 de marzo. Añadigo, ya recordáis en el primer día de marzo a nuestros héroes. Quiere decir que la misma palabra de Dios, en la medida en que Ñande y Yapobe Ñande Yara hoy votá. Estos son los verdaderos héroes, estos serían los verdaderos cristianos, que miramos, que somos patriotas. Ustedes saben, queridos amigos, que la palabra patriota, la palabra patria, viene justamente de padres, de ahí viene la palabra patriota. Y no ser apátrida, eso quiere decir sin patria, no interesa, y ya por ella posee un día nenetama. Entonces, queridos amigos, hoy, en este 1 de marzo recordamos también y rezamos por nuestros héroes. Y los héroes que no son solamente los que en el año 1870 o en el año 1932, etcétera, lucharon por nuestro suelo patrio, sino que también nuestras madres, nuestras abuelas, todas las que han luchado y han hecho renacer de nuevo nuestra nación. Con la Papa Francisco, ella que hoy era la mujer paraguaya, la más gloriosa de América Latina. Hoy cuara, o leera, o gentura, lleva. Y bueno, queridos amigos, esta segunda lectura la tomamos de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Estamos el segundo libro que le escribe Pablo, el capítulo 1, versículos 8b al 10. Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús, desde toda la eternidad, y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Queridos amigos, esta carta bien cortita, ¿verdad?, en que Pablo le está animando a Timoteo. Recordemos que Pablo aquí le nombra a este que le había acompañado durante la evangelización por tantos pueblos de Grecia, en su misión de evangelización, de anunciar hoy cualquier se venían de Yarañe lleva. Y ahora después, en un momento, él lo deja y le pone como un presbítero, a pesar de que era joven, ¿verdad? Porque la palabra presbítero quiere decir anciano, ¿verdad? Pero en este caso, como Timoteo tiene mucha experiencia de evangelización, Timoteo hoy va a poner también el pensamiento de Pablo. Y por lo tanto, él lo deja y lo pone al frente de esta comunidad cristiana naciente. Y por lo tanto, ahora le está dando algunas instrucciones. En primer lugar, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio. Queridos amigos, evangelizar, anunciar a Jesucristo no es algo fácil. Anunciar, evangelizar y dar a conocer a Jesucristo no es, queridos amigos, algo que encontramos allí nomás, pecha, sino que
tenemos que esforzarnos y tenemos que mirar y tenemos que estar plenamente convencidos. ¿Por qué, queridos hermanos, muchas veces muchas personas dicen, Dios no me escucha, Dios no me hace caso? Y entonces, ojo detrás de otras cosas, detrás de las sectas, o se va a la brujería, o si no, ojo a hipomédico, a hipomédica, pesan ahí. Entonces, pero que en realidad, queridos amigos, es una desconfianza, falta total de una confianza en el Señor. Y yo eso lo digo como sacerdote, ¿verdad? Porque estamos a pedir por lo menos, bueno, pero yo ya voy a confesar, porque después de mucho tiempo han votado y si me acuerda, pero voy a confesar por lo menos voy a confesar, como me lleva. La hoja huevo, pero viene, ojo, perdería, lleva, y plata por una parte, o perdería ahí, queridos amigos, ese camino verdadero de la confianza en el Señor. La confianza en el Señor, aquí está justamente lo que Pablo nos está diciendo. Comparte conmigo, le dice Pablo, comparte conmigo los sufrimientos. Está con ya verezco ayepa situaciones imprevistas, situaciones dolorosas en nuestra vida. Pero eso no quiere decir, queridos amigos, que una cuestión mágica nos va a sacar de eso. O aquellas personas que dicen, tape de brujo, pero si no, tape médica, médico, porque acuérdate siempre, y vaina la problema, y esa vaina, o coco, hacer, ¿se dan cuenta? Eso es una desconfianza total en el Señor, entonces, ¿verdad? Entonces confío, no confíen en seres humanos, en seres de polvo que no pueden salvar, de justamente el Salmo, queridos amigos. Es decir, aquí nosotros tenemos que volver a adentrarnos en nuestro verdadero camino de fe. El camino de fe, queridos amigos, es una adhesión total al Señor. Es una adhesión total. Llego siempre a utilizar el ejemplo del taja-taja. Taja-taja veo ya en canciones anda y pues la pecha ante o sea, ni que tiene lo que sea así, yo ya no es. Con ese cuchillo de cuchara me enojan a la pecha porque ya hoy es jatado ya es. Bueno, así, queridos amigos, tendría que ser la fe del cristiano. Y desde esa fe del cristiano, nosotros, así como dice Pablo, vamos a ser capaces de compartir y de entender, de saber por qué de los sufrimientos, porque entramos dentro de nuestra propia limitación. Esto quiere decir que es parte de nuestra vida y de nuestra esencia. Eso no quiere decir tampoco que tenemos que quedar en el sufrimiento, sino que tenemos que buscar el camino adecuado y propio, justamente para poder encontrarle el sentido y para poder salir de esa situación. Porque todo sufrimiento es parte de la vida del hombre. Es parte de la vida de nuestra humanidad, queridos amigos. Pero buscando es el problema. Peñan de ya caen en solución, o pegarla ya, o mi brujo, cuero, mi médica, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí vino el evangelio de Pablo, porque él le dice justamente es necesario padecer por el evangelio. Desde aquí viene entonces su evangelio para darnos a entender que nosotros necesitamos la fortaleza, porque dice también, estamos animados con la fortaleza de Dios. No es la fortaleza humana. Daigo peñandeña y moajina lleva peña poe cueñande, peñandero pibe. Sino que esto es don, esto es regalo. Upeao ve Pablo, mojera tabella lleva y él va a decir, todo es gracia, gracia de Dios. Nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Es decir, peñande yara oji cuavo mahome mañande peñande ñaicode. Cuan añande ya yesa peana, yahara peñande yara pecuere ñajenduana peñirura añande, haya yapoana peñande yara y añande. Y entonces, queridos amigos, no vamos a necesitar tener que ir a los brujos, a las médicas, médicos, cuera. Ella de ella poana. En vez de que ella po veñan de yara y ñande yahaña hendú, otro seres humanos, seres de polvo que no pueden salvar de el salmo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe Dominical.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Ñande Yara lleva Ñande Cuaresma. Es siempre su palabra, esa primera lectura maravillosa, como nos llama verdaderamente a dejar todo, ¿verdad? Salir de todo lo que es el pecado. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. La segunda lectura, queridos amigos, que nos invita a tener una confianza plena y total en el Señor. Allí, a Timoteo. Entonces, quiero que compartas conmigo, dice, tus propios sufrimientos, porque eso es necesario y es parte de nuestra vida. Pero tenemos que saber encaminar con la gracia de Dios. Ñandillara la ñandene no iba a lleva. Añandillara hoy me añade la gracia necesaria para poder encaminar. Y ahora en esta tercera lectura, es decir, el Evangelio, queridos amigos, hoy estamos leyendo del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, del 1 al 9. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Queridos amigos, hoy en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, nos centramos en la transfiguración. Transfiguración, transformarse, cambiar. Ese rostro, dice, de Jesús se volvió totalmente diferente, blanco como la luz. También sus vestidos, como nadie lo puede hacer, dice, y así. Hoy ya cañan de hombre uñandemba evaloicoa, ¿verdad? La transfiguración. Pero el trasfondo, queridos amigos, de lo que es la transfiguración de Jesús va mucho más allá, porque va siempre toda historia teológica de la Biblia va ligada a la historia del hombre. Toda narración que encontramos, queridos amigos, del autor sagrado, que está dentro de una comunidad, en esa ponaina, va a ver situación, va a ver problemas. A ver la transfiguración, a ver ya este aspecto de la historia de nuestro pueblo, la historia de la humanidad, la historia del hombre. Va ella ñande ya güero guatajena lleva peñandere kobe, amba eva ñande la ya yapo banaica tu jamuesa la ñase de esa situación.
qué es y cómo nosotros tenemos que caminar, queridos amigos, para ser verdaderamente cristianos auténticos, comprometidos con el Señor, comprometidos con nuestra propia vida y comprometidos con nuestra propia sociedad. Esta es, queridos amigos, la enseñanza, lo elemental y lo fundamental de esta celebración que hoy estamos haciendo, con esta temática importantísima, porque todos estamos llamados entonces a transfigurarnos, a transformar, a cambiar con la fuerza de Dios nuestra propia sociedad, nuestra propia vida, nuestra propia familia. Y entonces aquí es importante porque dice que al lado de Jesús, en primer lugar, aparece Moisés y luego también aparece Elías. Son dos personajes que nos hacen la síntesis de la ley Moisés y el personaje de los profetas, es decir, de todo lo que los profetas nos indican como camino que nosotros deberíamos hacer, escuchando la voz de Dios para que podamos cambiar nuestra historia, transfigurar nuestra historia. La ley y los profetas, elementos esenciales para que exista una transformación. Pero es interesante porque aquí hay una reflexión teológica profundísima. ¿Por qué la ley, Moisés? Y Moisés, queridos amigos, porque él es el que muestra el camino para llegar a la tierra prometida. Él es el que acompaña durante el desierto, durante los sufrimientos, como decíamos también en la primera lectura y en la segunda lectura, principalmente Pablo que le decía a Timoteo. Hay que saber compartir estos sufrimientos como pueblo. Apega con la Moisés ya pues. O enduriré, o cuariré, pero en una transformación que estamos buscando, primero tenemos que conocer la realidad. Ahora entonces que en día ya guatá, ya huera jaina, peñan de yaro, bueno, primer elemento, Moisés, la ley. Pero al mismo tiempo aparece, decíamos, Elías, también, al lado de Jesús. Y Elías que representa el anunciar, es decir, las cosas positivas, muy con ñaguajeta ñaína. O si no, también llamarnos la atención y nos dice, atención, la pecha ñade yajaro ñaína, ñaguajeta, pe, tape baire yajaro, ñaguajeta, ñaguaje baita. No vamos a realizarnos, no vamos a planificarnos. Y entonces desde ahí el profeta, es decir, el que representa en este caso es Elías, que hace la síntesis de todos los profetas, mira también hacia atrás y dice, ¿por qué nosotros nos encontramos en esta situación? Quiere decir que vamos a evaluar, vamos a mirar dónde está el error, dónde está nuestra falta, por qué no pudimos llegar o no estamos pudiendo llegar por ese buen camino hasta nuestro objetivo. Si es ese buen camino, queridos amigos, a realizar esa voluntad del Señor. Ahora entonces, o continuar la lleva, y después viene también Dios mismo que habla de las nubes y que dice, este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Y termina diciendo, pejendu y chupe, pejendu que la ella me veían de ya, pechera, amondo a cuello, lleva pendeja pues teve. Pejendu, escúchenlo, queridos amigos. Y después va a terminar justamente diciendo que los discípulos ciertamente se asustan, caen por tierra. Después en un momento en el cual vuelven a abrir los ojos, escuchan esa voz del Señor, de Jesús mismo que le dice, levántense, no tengan miedo, levántense, no tengan miedo ante esta visión. No tengan miedo de arriesgarse con Moisés, es decir, de asumir las leyes. No tengan miedo de asumir también las enseñanzas de los profetas. A nivel que no tengan miedo. Es decir, queridos amigos, nosotros muchas veces tenemos ese gran miedo como cristianos de comprometernos seriamente en anunciar, en denunciar, en evaluar, en mirar y el decir, esto no va más. Esto tenemos que mirar y ponernos las pilas para llegar a nuestro objetivo. Y se dan cuenta que el Señor después le dice, levántense, o poco se acuerda, levántense, la cercanía, la humanidad. Y dice una cosa extraña e interesante al mismo tiempo, porque todo es teológico, ¿verdad? Ya solamente le encontraron a Jesús solo. ¿Por qué, queridos amigos? Porque las leyes del Antiguo Testamento
y las leyes, los anuncios y profecías de los profetas del Antiguo Testamento son como muletas que nos ayudan a que nosotros podamos caminar. Pero ¿hacia dónde vamos a caminar? Vamos a caminar hacia Jesús. Y porque aquí está la buena noticia. Aquí está entonces el camino, la verdad y la vida para llegar a la resurrección. Jesús ahora quedó ya solo porque hemos tirado todas las muletas, porque estamos confiados totalmente en la gracia de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Iniciamos el mes de marzo recordando que la Iglesia Católica celebra este 19 la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús, elegido por Dios para custodiar a la Sagrada Familia. San José es modelo de obediencia, silencio, trabajo y fidelidad. Hombre justo, supo confiar plenamente en el plan divino, aún en medio de la incertidumbre. En esta fecha, la Iglesia lo reconoce como patrono de la Iglesia Universal, de los trabajadores y de las familias, invitando a los fieles a imitar su fe firme y su entrega generosa. 25 de marzo, la solemnidad de la Anunciación del Señor. En esta fecha se conmemora el momento en que el ángel Gabriel anunció a la Virgen María que sería la madre del Salvador, y ella respondió con su sí. Confiado al plan de Dios, la Anunciación marca el misterio de la Encarnación. Dios se hace hombre en el seno de María, un acontecimiento central de la fe cristiana que nos invita a la disponibilidad, la fe y la apertura a la voluntad divina. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este primer día del mes de marzo, día de nuestros héroes también. Así es que miramos en los héroes de nuestras guerras que nos han dado esta patria, este suelo, y agradecemos a Dios por ellos. Pero al mismo tiempo miramos también nuestros héroes actuales, Ñandesí, Ñanderú y todos los que se sacrifican por tener una patria que quiere decir justamente el suelo, lo que nos dejan nuestros padres, lo que dice la patria. Queridos amigos, hoy estamos ya en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Añande ya justamente una transfiguración. Transfiguración del mundo, transfiguración de la iglesia, transfiguración de la familia, transfiguración de nuestra propia vida. Aupea Iseina como segundo elemento después del primero en que nos presentaba y nos decía, atención, etalla yujutajina las tentaciones, y venían del domingo pasado, primer domingo del tiempo de Cuaresma. Los famosos elementos que nos están tentando continuamente, las 3P, el poder, el placer y la plata, ya Ecuriñan de ayer. Pero hoy, queridos amigos, nos da este camino y este llamado para una transfiguración, un cambio, donde nuestro rostro, dice, se vuelve totalmente transfigurado, cambiado, diferente. ¿Pero por qué? Por la gracia de Dios. Queridos amigos, en primer lugar nosotros queremos reflexionar en este momento en que le llamamos Ñande Yarañe responde a las preguntas de ustedes, y así que les agradezco también todos los que suelen enviar alguna palabra o alguna frase que le interesa saber. Y una de estas palabritas también entre los tantos mensajes que hemos recibido, queridos amigos, es el de qué es la transfiguración. Y hoy por eso lo estamos queriendo poner aquí, ¿verdad?, como enseñanza, para que podamos reflexionar y saber que coincide ya con estas lecturas en este segundo domingo de Cuaresma, que nos llama a transfigurarnos. A figura quiere decir el modelo, y el transfigurarse es ir detrás de esa imagen, ir detrás de esa nueva imagen. Amabio la ñande imagen ñande en guará, y justamente va a ser el Señor, va a ser Jesús. Ñamañata, yajechata, entonces ñande ñañe pruta. Nuestra propia imagen que tiene que responder entonces a esa imagen primordial, a esa imagen modelo para nosotros, que es el Hijo de Dios. Así es que la transfiguración de Jesús es un evento clave en el Nuevo Testamento. Evento clave, queridos amigos, porque todos estamos llamados a nuestra propia resurrección, es decir, a este cambio. UPAS lleva la evento clave en el Nuevo Testamento, el cambio. Y ofrece también muchas y valiosas enseñanzas para cada uno de nosotros. En primer lugar, a través de esta lectura y a través de esta celebración, de esta palabra transfiguración, nosotros estamos confirmando nada más y nada menos que la propia identidad de Jesús como Hijo de Dios. Se escucha, dice, la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado. Y termina diciendo, la identidad se confirma. Quiere decir que el pueblo, quiere decir que la comunidad también en ese momento que había tenido esa experiencia tan cercana con Jesús, no le fue fácil también descubrir y entender que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado de Dios. Oye, pues ella lleva su proceso de entendimiento y su proceso de comprensión. Y cuando aquí se escribe, y Mateo lo escribe muy bien, recordemos que San Mateo le está escribiendo a los judíos, y por lo tanto le interesa y él está muy preocupado en dar a conocer nada más y nada menos quién es Jesús, es decir, la identidad de Jesucristo. Y aquí nosotros lo encontramos a través de esta frase. La transfiguración es un momento en que Dios Padre confirma la identidad de Jesús como su Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Primera cosa entonces, queridos amigos, el confirmar también, y nosotros tendríamos que hacer eso en nuestra propia vida, confirmar, este es el Hijo de Dios.
Ya llepo ya es anguaya, ya güero viaja anguaya, y atientas. Agüero vía, y este día agüero vía, anda agüero vía, etcétera, sino que es un adherirse totalmente al Señor. Y desde aquí, queridos amigos, nosotros podemos entender que esa voz de Dios Padre que declara, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, y por lo tanto, escúchenle. Esta frase nos invita también a nosotros a entender y a preguntarnos, este es mi Hijo muy amado. O nosotros podemos decir, este es mi hermano muy amado. O este es el Mesías, mi Salvador, el muy amado. Ayeva. Esto, queridos amigos, es esencial dentro de una profesión de fe, ¿verdad? Porque eso es lo que está buscando también aquí el autor sagrado. Que despertemos, que sepamos que este Jesús en su identidad es el cumplimiento, es la palabra de Dios, es el enviado de Dios. Este es el Hijo amado, su identidad. Y lo confirmamos y entonces nosotros sabemos y lo seguimos. También, queridos amigos, esta enseñanza de la transfiguración nos recuerda de que Jesús, Hijo de Dios, y que su autoridad y enseñanza deben ser escuchadas y deben ser atendidas, obedecidas por nosotros, queridos amigos. Si es el Hijo de Dios, si Él se está manifestando verdaderamente como el Hijo de Dios, y el Señor, el Padre mismo, nos dice, escúchenlo, porque que aquí está el Hijo que yo les he enviado, que se ha encarnado, el Verbo que se hizo carne y habitó en medio de nosotros, pero con una finalidad específica, para que seamos auténticos cristianos. Por lo tanto, queridos amigos, escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios. Ahora, este es mi Hijo amado dentro de esta transfiguración. Esto se utiliza en el Nuevo Testamento para describir la relación entre el Padre y Jesús. La relación, queridos amigos. ¿Cuál es la relación entonces de Jesús de Nazaret con el Padre? Entonces la comunidad cristiana necesitaba saberlo, necesitaba reflexionarlo. Y ahí entonces la pesante, ¿verdad? Como dice San Pedro en su carta, él dice, ustedes tienen que dar razón de su propia fe. Digo, la pesante la peguero viaja. No, tienen que dar razón de su propia fe. Y así, queridos amigos, una segunda enseñanza dentro de este concepto tan importante que es la transfiguración es que la gloria de Jesús nosotros lo tenemos aquí. Lo tenemos, ¿saben cómo, queridos amigos? Ya en miniatura. Esta es la gloria verdadera a la que nosotros vamos a llegar. La transfiguración, queridos amigos, es un anticipo. Entonces, el Señor se muestra antes de que nosotros muramos, antes de que nosotros nos despidamos de este mundo, para que entendamos cuál es nuestro fin, hacia dónde caminamos, y que es justamente la transfiguración, es decir, la vida de resurrección, la vida de santidad, la vida de encuentro con el Señor. Y por eso si nosotros hablamos después del reino de Dios que tenemos que construir, que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra, el reino de Dios, todo esto significa, queridos amigos, que estamos caminando hacia una transfiguración. Y la transfiguración, ¿qué quiere decir? También, y que implica también un cierto proceso. Ya, pónganla proceso. Porque la vida del hombre poco a poco en su historia va cambiando y va mejorando. Pero todos somos llamados a hacer ese cambio y a hacer esa transfiguración. La gloria de Jesús es un anticipo, por lo tanto, de esa resurrección que nosotros vamos a recibir. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Añade Yara añade. Aquí le tenés a Moisés y aquí le tenés a Elías. Este anticipo nosotros lo estamos consiguiendo gracias a nuestro empeño, gracias a nuestra adhesión total a Jesucristo, gracias
a lo que nosotros, queridos amigos, ponemos como decisión de nuestra voluntad, de nuestro cariño, de nuestro esfuerzo para llegar a la resurrección, es decir, para llegar a la transfiguración. Entonces, por eso que es un anticipo de resurrección. Ya digo ya de hoy, el cielo comienza aquí en la tierra ya. ¿Por qué? Porque ese sería el anticipo. Y nosotros hacemos nuestro cielo en la tierra. O nosotros también, queridos amigos, y tenemos que ser muy claritos, hacemos también nuestro infierno. Ñandeo y la yayapoina. Ñandeo y la yagueruajina pe y bahía ñandeabuitebe. Pero no como una cosa externa que viene para hacerte sarambi, sino que ñandeo y la yaicojina como el mal que se hace presente a través de nosotros, queridos amigos. Como así también, y tenemos que mirar en positivo, el bien que se presenta y que está en medio de nosotros, lo hacemos nosotros. Mañana de hoy, pues, fuera ella, güey, se prepara, güey, y potañan de mantella pota. Peñan de recobe, peñan de familia, peñan de rogapu, peñan de iglesia, lleva. Peñan de atiguazú, ñan de yipotá, ñan de mantella pota. Y por eso esta enseñanza es fenomenal, ¿verdad? De un aspecto teológico maravilloso. La transfiguración entonces nos enseña y nos da la esperanza de una verdadera resurrección. Vamos a llegar, estamos caminando al encuentro del Señor. Estamos caminando para llegar a lo esencial y fundamental que es nuestra felicidad y nuestra realización, ¿verdad? Entonces la transfiguración nos da la esperanza de nuestra propia resurrección, de nuestro propio cambio, de ser diferentes, de sentirnos bien, de sentirnos entonces acompañados con la fuerza del Señor. Y por otra parte nos recuerda nuestra propia transformación y glorificación. Es decir, ñamañaya esa haya bueno, a veces de yaranda hinalai por ambas. En este aspecto no estoy viviendo concorde a lo que vos me estás pidiendo en tu palabra. Y por lo tanto, desde ahora me voy a esforzar, desde ahora voy a luchar, desde ahora voy a procurar hacer este camino de santidad, este camino de felicidad. La misma palabra gloria, es decir, doxa en griego, se utiliza en el Nuevo Testamento y aquí principalmente, queridos amigos, para describir la presencia y la manifestación de Dios. De aquí, la gloria del Señor que se manifiesta, la gloria de Dios, ¿verdad? Porque tenemos que hacer este camino de salvación. Isaías capítulo 6 del 1 al 5 siempre está esta manifestación. Peñande yara oye guacañande. Pero ñande ya mañana ya esana ya yesa cuara y catuan guaisala ya yepo ya esa. Hay un tercer elemento y una tercera enseñanza de este momento teológico de nuestra reflexión, que la importancia de la oración y la comunión con Dios. Es la importancia de la oración y de la comunión con Dios. Es decir, toda transfiguración, todo elemento que nos cambia siempre nos va a llevar a darle mucha importancia a ese encuentro personal con el Señor a través de la oración y a través también de esa comunión con el Señor. Ya digo, ya hoy ya estábamos ya comulgar ya hoy. Y comulgar, que si estoy comulgando, estoy entrando en comunión contigo. Entonces, ya de la ñañe boyanos y na pebeña comulgamos, allá y cuál que no vea. Ñañe boyajina porque quiere decir que nosotros estamos en sintonía con Dios. Estamos en comunión con los principios y los valores que Dios nos regala. Entonces, porque una vez ya pensaba así, de coreína, de mereína en una comunión verdadera con el Señor. Lleva. Taiko, reja santo, bebé a la ñande más, ya mojera, ya la come hostia y la gente, ¿verdad? Come hostia. Pero ese no está en una verdadera comunión con el Señor. Porque después, no sé, él tranquilamente hace como si valorase, queridos amigos, cosas que realmente son antivalores, que no tienen el valor de Dios.
Entonces, queridos amigos, la oración de Jesús para nosotros es un ejemplo de la importancia de buscar siempre la comunión con Dios. Yaikea llevaña mindu peñandere coebe apegueña mañaya esa árbila guatana aupeala ñande yara hoy cua aceina. Queridos amigos, me despido de ustedes en este hermoso domingo, segundo ya del tiempo de Cuaresma, y que nos llama, como decíamos, a ser hombres transfigurados, que viven los valores y los principios del Señor. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.